Por eso es que a ti te pueden decir, tú estás enferma humanamente y tu cuerpo lo resiente, porque sí, mi cuerpo lo resiente. Pero bajo la realidad del espíritu, tu enfermedad no es la que va a determinar tu fin. Lo que va a determinar tu fin es el propósito de Dios. Te va a mantener a salvo hasta que el propósito te requiera. Por eso hay personas que mueren estando sanas y hay gente que vive estando enferma. Porque vivimos por y para el propósito de Dios. Los ojos del entendimiento, la fe que alumbra nuestro entender es espiritual. La realidad que nos gobierna es espiritual, no circunstancial. Bueno, vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy, a la que le hemos puesto por nombre En la posición correcta. Creo yo que va a ser un tiempo maravilloso, abundante, donde vamos a enfocarnos un poco más el día de hoy en la carta a los Efesios, capítulo 6 específicamente. El capítulo 6 de la carta a los Efesios, pues sabemos de que es el último capítulo de esa carta. Pero yo quisiera ponerles un poco en contexto para que podamos entender un poco mejor lo que en este momento vamos a leer, ¿verdad? Esta carta a los Efesios fue escrita a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, bueno, primero hacerles saber que el apóstol Pablo en ese momento estaba preso, ¿verdad? Él escribe esta carta estando preso. Ahí por el año en Roma, estaba preso ahí por el año 60 o 62 después de Cristo. Yo creo que eso desde ahí es una gran lección para todos, porque cuando él estaba preso en Roma, él nunca dijo que él estaba preso de Nerón, por ejemplo, o del emperador de turno, sino que él era preso de Cristo. Entonces podríamos decir, ay, pero Pablo queriéndose lucir, no, en realidad lo hacía con entendimiento, y lo podemos ver aquí. Por ejemplo, la carta a la iglesia de Éfeso es un ejemplo de eso. Él estaba circunstancialmente detenido, injustamente señalado, pero la palabra y la vida del Espíritu que estaba en él no estaba presa. Tanto que en ese tiempo donde la comunicación era bastante limitada, pues él no encontró limitación, ¿verdad? No hubo excusa, estoy preso, ahora que vean las iglesias que hacen por mí, que hacen por ellas, ¿verdad? Y viene él incluso y le dice en algún momento a Timoteo que no se sintiera avergonzado de lo que él viviera o de lo que él estaba viviendo, porque lo que él está viviendo era causa de Cristo, le dice. Entonces, que en ningún momento Timoteo sintiera, ay, qué vergüenza, mi mentor, mi apóstol, ¿verdad?, está preso, es un ladrón, no, sino que la causa era Cristo, era su reino. Entonces él encontró la forma de seguir edificando a la iglesia aún en esa situación. Entonces esto nos da una lección a nosotros de cuando hay propósito, hay un avance mayor a lo que las circunstancias a nosotros nos condicionan aparentemente para creer y hacer. Por otra parte, Éfeso estaba establecida en un lugar donde básicamente era el centro mundial de adoración a otros ídolos, ¿verdad?, del Imperio Romano. Es decir, Éfeso estaba en un lugar bien oscuro. La iglesia de Éfeso estaba en un lugar donde había muchos ídolos ahí que el Imperio Romano pues de alguna manera había establecido. Y para los que no sepan, también en ese tiempo a los creyentes los sometían al Coliseo Romano, ¿verdad? Y ahora ya no existe aparentemente en libertad el león de Atlas. Es una especie que está en extinción, pero en ese tiempo habían leones de Atlas y es
son los leones más grandes del mundo, ¿verdad? Los leones que hoy vemos, hay africanos, hay asiáticos. El africano es como que el que más nosotros tenemos en mente, que siguen siendo unos animales verdaderamente grandes, pero los de Atlas eran todavía más grandes que esos leones. Y esos eran los leones que utilizaban en el Imperio Romano, donde llevaban a los creyentes y a los cristianos como una manera de tortura, ¿verdad? E incluso muchos eran ahí asesinados pues por los mismos leones. Entonces más o menos podemos tener nosotros aquí como una perspectiva de cuál es el escenario. Por otra parte, había una situación del contexto donde reinaba la inmoralidad sexual, también las filosofías y el ocultismo espiritual. Entonces ustedes se imaginarán qué belleza el lugar donde la iglesia de Éfeso estaba. Y por otra parte, el apóstol de esa iglesia estaba preso en Roma. O sea, era un escenario complejo, ¿verdad? Y imagínense cuál entendimiento y qué fe tenían estos creyentes, qué vida habían recibido para estar sometidos a todo ese escenario y estar completamente establecidos y fortalecidos en Cristo. Y a veces hoy nosotros no tenemos todo ese escenario, tenemos otros escenarios, pero que en comparación o en función de eso no son esas las situaciones. Y aún así nuestra fe trastabilla, ¿verdad? Y es ahí donde necesitamos nosotros exponernos al conocimiento de Dios para poder ser afirmados en Cristo. Entonces, también en ese momento, bajo este escenario, estaban surgiendo por medio de la iglesia de Éfeso nuevos creyentes. Entonces, ¿se imaginarán ustedes estos creyentes que estaban surgiendo en la iglesia de Éfeso? En este escenario necesitaban más que nunca entender que estaban unidos al Señor, que estaban unidos a Cristo y que tenían una identidad completamente radical y distinta a todo su escenario. Entonces, la carta a los Efesios o a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo se dedica a afirmar la identidad o la posición correcta de la iglesia. Entonces, así llegamos de alguna manera, en rasgos generales, al capítulo 6. Y quisiera que pudiéramos leer en el capítulo 6 de la carta a los Efesios el versículo 10. Vamos a iniciar leyendo desde el versículo 10. Tenemos en cuenta todo lo que les dije, ¿verdad? Entonces ahorita va a cobrar un poco más de sentido lo que entonces el apóstol Pablo está diciendo. Por lo demás, hermanos míos, en algunas versiones por lo demás es como un por lo tanto, o sea, como está concluyendo la carta, está dando como que parte de sus conclusiones finales. Por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque ya tenemos claro cuál era el contexto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes eran los gobernadores de ese tiempo o de ese siglo? Los romanos. Y los romanos tenían todas estas cuestiones que les estoy mencionando. Entonces él se refiere a los gobernadores de ese tiempo como gobernadores de tinieblas de ese siglo, ¿verdad? Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Porque era evidente que iban a haber días malos ahí, si todo lo que estaba pasando en contra de la iglesia, ¿verdad? Pero entonces les dice, tomar toda la armadura de Dios, y vamos a ver esto, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. El objetivo del apóstol Pablo era que la iglesia pudiera mantener la posición correcta. Estad pues firmes, dice en el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Sobre todo, versículo 16, tomad el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Hay un momento en la Escritura donde él está ante un tribunal y, movido por el Espíritu de Dios, él estaba hablando con conocimiento y denuedo, tanto que muchos del tribunal empiezan a creer, y hay otros que le dicen, ¿verdad?, por poco me persuades. O sea, gente que estaba completamente contraria a su fe, a su entendimiento y conocimiento, creyó, y otros expresaron que por poco creían lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Ahora bien, vamos a ir entendiendo un poco más esta parte, este capítulo de la carta a los Efesios, pero no antes hacerles saber que previo a esto, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo invita a la iglesia que camine a la luz de la gloriosa identidad, posición que tienen los hijos de Dios. Es decir, esa es una de las características de esta carta. Es decir, que avanzaran a la luz gloriosa de su posición como hijos de Dios. Es decir, aquí está hablando de cierta identidad, ¿verdad? O de la identidad que tenemos en Cristo. A que se avance en el gran plan que fue trazado por Dios desde la eternidad, y que en el que Dios nos ha hecho parte de ese plan. Es decir, les está recordando cuál es su posición y cuál es el plan eterno durante toda esta carta. También invita a la iglesia a avanzar hacia la madurez. ¿Por qué? Porque si la iglesia avanza hacia la madurez, mantener su posición va a ser una cosa sencilla, va a ser una cosa más natural, va a ser algo más parte de su identidad, ¿verdad? A que alguien, como dice la Escritura, y por eso lo podemos ver en varios pasajes de la Escritura, que si somos niños somos llevados por donde quiera y sacudidos, dice, por las olas del mar. Es decir, es más fácil que un niño sea sacudido a la orilla del mar, por ejemplo, a que un adulto, si se para un poco más firme, pueda ser sacudido, ¿verdad? Ya si él se mete, ya son otros temas. Ahí estamos hablando de otro tema, ¿verdad? Por otra parte, también los invita a vivir, a caminar, a andar de acuerdo al llamado que de Dios se ha recibido. Es decir, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo está invitando a la iglesia a que su conducta sea acorde a la posición que tienen en el Señor. Y por otra parte, les invita, les exhorta y les instruye para que puedan vivir de acuerdo a la llenura que han recibido del Espíritu de Dios. Entonces ahí les estoy haciendo como un breve resumen, porque entonces es ahí donde el apóstol les dice: por lo demás, ahora que les he afirmado en los puntos que más o menos ahorita les menciono, les digo esto que acabamos de leer. Entonces vamos a leer, o vamos a entender un poco desde el versículo 10 a qué se refería el apóstol Pablo cuando les hablaba de estar fortalecidos o fortaleceos. Les dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. La palabra fortaleceos viene del griego endinamó, que pasivamente significa recibir fuerza, fortalecerse, aumentar las fuerzas, o una palabra que a algunos les gustan y a otros no tanto, que es la palabra empoderado. Entonces el apóstol Pablo, vamos a leer bajo este conocimiento o entendimiento lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso: recibir fuerza, fortalecerse, aumentar las fuerzas, empoderarse. Pero les dice dónde, y les dice que es en quién. En el Señor, dice el versículo 10. Empodérense, reciban la fuerza. ¿En quién? En el Señor. Entonces tenemos claro que este fortalecimiento, este empoderamiento, no se recibe por nuestras fuerzas. Se recibe estando
en el Señor. Y entonces después les dice, y en el poder. La palabra poder viene del griego dunamis, que significa fuerza, habilidad, eficacia, poder milagroso, capacidad para realizar la voluntad de Dios. Entonces Él les dice, empodérense en el Señor, en el poder dinamita, en la fuerza, en el poder milagroso que Dios da para poder cumplir la voluntad de Dios. Y entonces les dice que este fortalecimiento y este poder produce entonces en nosotros de su fuerza. La palabra fuerza, también la tenemos ahí, viene del griego kratos, y que significa un vigor grande, un hecho poderoso, una obra de poder o potencia. Esto es importante que lo tengamos en claro, porque solo en ese versículo el apóstol Pablo está hablando del fortalecimiento, está hablando del poder y está hablando de la fuerza. Habla de que la fortaleza es en el Señor, que en el Señor es que recibimos el poder dinamita de Dios, y por medio de ese poder dinamita de Dios, entonces recibimos el vigor de Dios, la potencia de Dios. Y entonces yo escribí lo siguiente que quisiera que pudiéramos leer. Dice, las operaciones ponen por evidencia la sustancia, la esencia o la naturaleza. Es decir, ese poder, esa fortaleza y esa fuerza es una operación de la esencia principal. ¿Y cuál es esa esencia principal? Dios. Es decir, si nosotros tenemos expresión de la fortaleza, del poder y de la fuerza, es porque se está haciendo evidente cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra naturaleza. Yo no sé si ustedes han escuchado ese dicho que dicen, si camina como pato, hace como pato y hace cuac cuac, es un pato. Las operaciones que tiene ese animal al caminar como pato, hacer como pato y hacer cuac cuac, nos hace saber que es un pato. Entonces, con ese ejemplo podemos entender un poco mejor esto. Si en esta vida estamos fortalecidos en el Señor, recibimos el poder de Dios y la fuerza de Dios, es evidente entonces que somos un hijo de Dios. Porque ese poder, ese fortalecimiento y esa fuerza, a quien está revelando delante del mundo, de la dificultad, e incluso para nosotros, es que Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra naturaleza. Dios es la fuente de mi conocimiento. Dios es la fuente de mi poder. Por eso es que a Jesús le preguntaron, ¿y cómo podremos reconocer a los hijos de Dios? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Por sus frutos. En otras palabras, por sus operaciones. ¿Verdad? Si yo veo un árbol que no entiendo de qué es, pero mientras me voy acercando, volteo a ver arriba y me cae un níspero, ¿de qué es el árbol? Por sus operaciones, yo reconozco que el árbol, no puedo decir que es de ¿qué? ¿De qué? De mangos. Si me está cayendo y hasta se me explotó aquí. Las operaciones de ese árbol me hacen saber cuál es la naturaleza, la esencia de ese árbol. De ahí la importancia de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso en este contexto. Pero si nosotros traemos a nuestra memoria qué es lo que el apóstol Pedro le decía a las personas de cómo se recibe el poder. El apóstol Pedro decía que el poder se recibe por medio del conocimiento de Dios. De ahí que también nosotros decimos, el conocer es poder, porque quien más conoce entiende más de cuál es su naturaleza en Dios. Entonces, en la medida en la que yo estoy conociendo más de Dios, también está siendo fortalecida más mi identidad. Y si está siendo fortalecida mi identidad, estoy más firme en mi posición. Por eso es que como hijos de Dios
si estos hermanos de ese tiempo, en todo ese escenario que les estoy diciendo, podían estar fortalecidos, podían tener el poder y la fuerza de Dios, cuánto no más nosotros para con este tiempo, que de pronto nuestros desafíos son otros. Pero de pronto si los pusiéramos en comparación, ninguno de nosotros está corriendo el riesgo hasta el momento de que por nuestra fe podamos ser asesinados. Bueno, en algunos países sí, ¿verdad? Pero en este escenario, o en esto que estamos viviendo, si nosotros conocemos más de Dios, seguramente estaremos más fortalecidos. Y si estamos más fortalecidos, podremos tener una mayor expresión del poder de Dios en nuestro carácter y de su fuerza en medio de cualquier escenario y de cualquier circunstancia, como la iglesia de Éfeso para ese tiempo lo vivía. Ahora vamos a ver, en el versículo 11 les dice: vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Vamos a ir al versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Y vamos a ver lo que significa la palabra firmes. La palabra firme viene del griego esteko y significa mantén la posición. Quiere decir, vamos a leer otra vez el versículo 14, que lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso era: estén pues en su posición, ceñidos vuestros lomos. Y les dice con qué, con qué elementos, con qué riqueza, con qué bienes, con qué activos espirituales ellos cuentan. Y les dicen: mantengan la posición, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a darnos cuenta que en el versículo 14 empieza el apóstol Pablo a decirles con qué activos espirituales la iglesia de Éfeso cuenta para enfrentar ese escenario tan desafiante en donde ellos estaban viviendo. Pero antes les dice ceñidos. La palabra ceñirse también puede entenderse como disponerse. Viene del griego anosonomí. Y miren lo que significa: reforzar con vistas al esfuerzo activo. Ya se los voy a explicar. Metáfora del ceñido de la túnica flotante para evitar que obstaculice el trabajo activo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando iban a ministrar, se ceñían con un cincho sus vestiduras, porque muchas veces pasaban en medio del pueblo y en ese tiempo no tenían ropa interior. Entonces imagínense, si no estuvieran ceñidos. Entonces hablaba de reforzar el cinto, porque iban a realizar una actividad, iban a tener acción en lo que iban a realizar. Entonces, bajo esa metáfora que ahorita estamos comprendiendo, el apóstol Pablo les dice: mantengan en el versículo 14 su posición y cíñanse, dispónganse vuestros lomos. Les dice que el cinturón que asegure sus vestiduras sea la verdad y la justicia, porque se iban a enfrentar a un mundo lleno de mentiras y de injusticias, ¿verdad? Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Pero para poder nosotros ceñirnos con la verdad y la justicia, es necesario que nosotros mantengamos la posición. ¿Y cuál es la posición? La posición que tenemos nosotros en Cristo. Por eso tú no eres lo que a ti te pase. Tú no eres la enfermedad que tú tienes. Tú no eres la situación económica que estás atravesando, ni muy buena ni muy mala. Tu identidad es Cristo. Porque entonces de ahí parte lo que el apóstol Pablo decía: sé tener ricamente y sé que no es tener. Sé que es estar completamente sano y sé que es estar enfermo.
Pero no hay nada en esta vida que me pueda separar del amor de Cristo, de la identidad que yo he recibido, y en eso estoy firme. Ahí mantengo mi posición. Desde el año 2017 estamos viviendo en una era de posverdad. Incluso hubo una revista que sacó ese documental de que la palabra posverdad fue el trending topic de la época. Pues no es muy diferente a esa época. El contexto histórico hacía de que la iglesia de Éfeso estuviera bombardeada todo el tiempo con filosofías, con ocultismo, con ídolos, con brujería, con hechicería, Y entonces el apóstol Pablo les dice que se ciñan, que se dispongan, porque van a realizar una actividad, y la actividad consiste en defender su posición. ¿Qué posición? La posición en Cristo. Y entonces habla de la verdad y habla de la justicia. Y en el versículo 17 habla de la salvación y habla de la palabra de Dios. Y en el versículo 18 habla de la oración. Es decir, habla de diferentes elementos activos espirituales con los que cuentan los hijos de Dios. Tú como hijo de Dios cuentas con la verdad de Dios, con la justicia de Dios, con la fe de Dios, con la salvación de Dios, con la palabra de Dios y con la oración por medio del Espíritu. Esos son los 5 elementos activos espirituales que el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia de Éfeso. Y vamos a pasar una revisión rápida sobre estos 5 elementos. Cuando el apóstol Pablo hablaba de la verdad, hacía referencia a la aletheia, del griego aletheia, que significa un hecho concreto que no es una ilusión. Es decir, el apóstol Pablo le afirma a la iglesia de Éfeso que lo que creen no es una ilusión, que la vida en Jesús que han recibido por medio del Espíritu no es una ilusión, es una realidad. Digan conmigo, realidad. Es un hecho. Es un hecho que nosotros, los que estamos hoy aquí, hemos recibido la vida de Dios, ¿o no? Hemos sido engendrados por Dios. Y como hemos sido engendrados por Dios, ahora Dios se está formando en nosotros. Y por medio de esa formación, Dios se está perfeccionando en nosotros. Y esto va muy de la mano con la identidad de la iglesia. Es importante, Señor, revélame mi identidad, pero ahora que Dios se revela mi identidad, necesito que mi identidad se forme. ¿Y cómo se forma? En formación por medio del conocimiento de la verdad, exponiendo mi vida, ciñéndome para mantener mi posición. Y entonces, en esa formación se va a perfeccionar su identidad en mí. ¿Cuál es nuestra identidad? Jesucristo es nuestra identidad. Entonces yo no me puedo quedar solo. El Señor, revélame mi identidad, pero en el momento en el que Él está formando mi identidad, yo huya de la formación de la identidad que Dios está formando en mí. Entonces creemos en la verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Dios es la verdad. La justicia es otra de las palabras que el apóstol menciona ahí. La justicia hace referencia a la palabra diakosiné, que significa veredicto judicial que produce aprobación de Dios. Le recuerda a la iglesia de que nosotros hemos recibido la justicia de Dios, y entonces somos aprobados por Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tenemos presente es nuestra conciencia, que de pronto nos culpa antes de ser una nueva criatura en Cristo. Pero hemos recibido la justicia de Dios que nos aprueba delante de Él, para que no haya una iglesia duditativa sobre su identidad. No, yo
Sí, yo soy pecador, yo. Sí, pero en Cristo, cuando tú lo entiendes y abrazas esta realidad, tú has recibido la justicia de Dios que te aprueba delante de Dios. Entonces le dice: iglesia, nuevos creyentes, sabemos que el contexto, ¿cuál es? Y que muchos de ustedes vienen de ahí, pero que no se les olvide que ustedes han recibido la verdad, pero también han recibido la justicia de Dios. Estos son elementos que ayudan a la iglesia a mantener su posición. Saca de la ecuación que tú y yo hemos recibido la justicia, y todo lo que nos acusa va a tomar la posición y nos va a sacar de la posición. La fe, también la palabra fe que menciona el apóstol Pablo aquí, que viene del griego pistis, que significa un regalo de Dios y nunca algo que puede ser producido por las personas. Es decir, la fe es un regalo de Dios que hemos recibido todos como iglesia, para poder abrir los ojos del entendimiento y entonces poder creer la verdad de Dios. Tenemos la fe en Jesucristo. ¿Quién es el autor y el consumador de la fe? Jesucristo. El origen, el perfeccionador de la fe. Es decir, Él nos da con su vida la fe, pero ahora Él perfecciona su fe. Por eso es que esta fe es inagotable. Porque también como iglesia nos hemos creído una serie de mentiras. Se me acabó la fe. Así decimos. Me cansé de creer. Sí, entonces es una evidencia que de pronto tú en buena intención has creído, pero lo has hecho desde tus propias fuerzas. Y la fe que viene de Dios nunca es producida por uno. Es producida por Dios. Y esa fe parte de la fuente de agua inagotable. Y entonces la pregunta es: ¿cómo eso se puede acabar? ¿O no fue eso lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana? Si tú supieras quién yo soy, no sería yo el que te pidiera de beber, serías tú el que me pidiera de beber, porque soy la fuente inagotable. Entonces, ¿qué necesitamos, Señor? Dame de tu fe, que yo pueda administrar esta fe con entendimiento, para verme principalmente en ti y poder permanecer firme. También hay otra palabra que les menciona, y es la palabra salvación. Viene del griego soso y significa rescatar del peligro y poner a salvo. El acto de Dios de librar a los creyentes del poder de pecado y trasladarlos a su seguridad y riqueza. Es decir, le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso y nos está diciendo a nosotros, porque esta carta, si bien es cierto, está escrita a Éfeso, es atemporal, es decir, tiene efectos presentes. Porque está establecida y escrita sobre un nuevo pacto y sobre una verdad presente, una realidad de vida que al abrazarlo nosotros avanzamos hoy en día bajo esa vida espiritual. Entonces le dice: ustedes son salvos. ¿Y qué significa ser salvo? Los rescató el Señor y los colocó en el lugar de sus riquezas. Los trasladó a un lugar seguro. Es decir, nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como salvos, podemos estar en escenarios adversos, como de pronto estaba la iglesia de Éfeso, pero eso no quiere decir que nosotros no estemos salvos espiritualmente, porque la realidad de Dios es espiritual. Por eso es que necesitamos esa fe. Por eso es que a ti te pueden decir: tú estás enferma humanamente y tu cuerpo lo resiente, porque sí, mi cuerpo lo resiente. Pero bajo la realidad del espíritu, tu enfermedad no es la que va a determinar tu fin. Lo que va a determinar tu fin es el propósito de Dios. Te va a mantener a salvo hasta que el propósito te requiera. Por eso hay personas que mueren estando sanas. Y hay gente que vive estando enferma. Porque vivimos por y para el propósito de Dios. Los ojos del entendimiento, la fe que alumbra nuestro entender es espiritual. La realidad
que nos gobierna es espiritual, no circunstancial. También les habla de la palabra en el versículo 17, y la palabra está haciendo referencia al conocimiento de la palabra griega epignosis, que significa conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios no puede ser medio pleno, es conocimiento pleno. Pero ahora, para que ese conocimiento se convierta en una realidad, necesitamos del epignosco, que significa experiencia de primera mano. Es decir, tener una experiencia personal con ese conocimiento pleno. Si tú tienes, le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ese encuentro con el conocimiento pleno, tú tendrás esa experiencia de primera mano, y esa experiencia por medio del conocimiento va a ser la espada del Espíritu. Una forma en la que tú vas a poder defender tu posición en Cristo. Por eso es que necesitamos el conocimiento de Dios, porque dice el libro de Oseas 4:6 que su pueblo pereció por falta de ¿qué? Conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es un sacerdocio que fue completamente desechado porque desechó el conocimiento. Hoy, ¿saben qué es lo que nos pasa como iglesia? Es que no nos damos cuenta lo valioso que representa tener el conocimiento de Dios. El conocimiento pleno que debe ser revelado para yo tener la experiencia de ese encuentro personal de primera mano con esta vida. Porque eso va a hacer, doña Xiomara, que usted ante la vida pueda mantener su posición, estar firme. Porque va a ser la espada del conocimiento, por medio de la que tú te proteges en un mundo de oscuridad, dice la Escritura, y de tinieblas. Ya la ciencia social, ¿qué es ciencia social? Nos dice que vivimos en el tiempo de la posverdad, es decir, que escuchamos un montón de mentiras. ¿Y cómo vamos a nosotros a diferenciar entre la verdad y la mentira si no tenemos el conocimiento de la verdad? Por eso el pueblo perece, porque le falta el conocimiento que produce también en ti discernimiento. Todo esto el apóstol Pablo les hablaba a la iglesia de Éfeso. ¿Para qué? Para que pudieran estar ¿qué? Firmes. Y les habla de la oración, ¿verdad? De la oración como ese órgano del Espíritu, de identificación, por medio del que nosotros damos victorias espirituales a nuestra alma. Miedos, incertidumbre, afán, autojustificación, mediocridad, mentira, engaño. Porque vivimos en una naturaleza que produce error, dice la Escritura. Es como un software en el que estás trabajando bien y de repente se te traba. ¿Y qué pasa si no tenemos la oración como un órgano de identificación espiritual? Vamos y nos creemos la mentira, engañados ya ni siquiera por alguien, por nosotros. Por eso es importante tener estos 5 elementos activos espirituales presentes, que son parte de la gracia de Dios en nuestra vida. Dios te ha dado su verdad, Dios te ha dado su justicia, Dios te ha dado su fe, Dios te ha dado de su salvación, Dios te ha dado de su palabra el conocimiento, y Dios te ha dado de la oración. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes. ¿Para qué? Para que podamos mantener nuestra posición. Y entonces podamos ser, como dice la Escritura, luminares en esta tierra y en este mundo. El propósito de Dios es que Dios se revele a tu corazón, para que revelado a tu corazón, Dios por medio y a través de ti se pueda revelar a otro. Es que a veces no nos damos cuenta, pero hay muchas personas que lo más cercano que han estado de Dios es cuando están contigo. Porque Él está derramado en ti y contigo. Y va ahí alguien que no conoce a Dios, está a la par,
de alguien en quien Dios está derramado. Pero nosotros todavía dudando de nuestra posición, porque no tenemos claro por medio del conocimiento la verdad, la justicia, la fe, la palabra, la salvación, la oración, el conocimiento para estar firmes. Pero contamos con todo eso para mantener la posición. ¿Se dan cuenta qué glorioso, qué poderoso, qué maravilloso es? Porque Dios no nos mandó a este mundo y nos dijo, bueno, échenle ganas, a ver qué pasa ahí. Ojalá les vaya bien, y si no, pues no, fue por propósito. Tal vez tu padre o tu madre digo, ya yo no te esperaba. Sos un azar del destino. Milagro, por eso te puse milagro. Pues aunque tus papás no lo hubieran previsto, pensado o imaginado, por propósito. Porque están también los que super planifican y tristemente no pueden. Y quienes no planifican, porque todo depende del propósito de Dios. Por eso hay una tarea de la iglesia en ser enriquecida en el conocimiento, para que no por su ignorancia o desconocimiento perezca y no sepa cómo mantener su posición. Y eso que solo vimos algunos versículos en una parte de un capítulo de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿cuánto conocimiento, ciencia espiritual hay en la Escritura para conocer y para que sea revelado? Con razón el apóstol Pablo decía, ni yo pretendo haberlo alcanzado todo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, porque aún no lo conozco todo. Y en ocasiones nos alejamos de la fe creyendo que conocemos. Imagínense, porque conocemos. Me alejo porque conozco. O sea, bueno, entonces, ¿por qué todo esto que les estoy diciendo es relevante? Revelante, iba a decir. Que también revelante, porque revela. Pero ¿por qué todo esto es relevante? Vamos a ver lo que dice el Evangelio Mateo 6:21. Porque ahí nos está dando la respuesta. Porque donde está tu tesoro, ¿qué? Allí, ¿qué? Allí está tu corazón. Y a veces nuestro corazón está en lo que no tengo o en lo que tengo, en lo que alcanzo o en lo que fracaso, menos en lo que debería estar y mantener su posición. Por eso es que dependemos de las situaciones, porque nuestro corazón sigue estando en el tesoro equivocado. Si pasa eso, sí te sirvo, Señor, sí te conozco, sí. Bueno, tu corazón está ¿en qué tesoro? Como diría una ministra del Señor, tesoritos. Suave, estaba recordando. O sea, esto es súper valioso. Yo les voy a contar mi experiencia. Recientemente estaba haciendo yo una tesis donde, miren, nunca hubo asesora ni asesor. Y faltando poco pusieron a la asesora, ¿verdad? Y entonces en tiempo récord había que lograr hacer lo que no se hizo en meses, ¿verdad? Y entonces sí, con razón algunos compañeros estaban así como en todo menos en Cristo. Con eso se los digo, ¿verdad? Cuando llegó la asesora era súper exigente. Y entonces la gente, bueno, y todos como que no congeniaban el hecho de que no había habido nadie. ¿Y ahora qué hay? Pues chica, vienes a exigir de todo como que si aquí hubiera estado. Y hubieron algunos, hay compañeros que se molestaron y otros abandonaron y así.
Resulté que del grupo en donde estaba, solo yo quedé viendo a asesora día y noche. Una señora ya mayor y grande. Y vino un día alguien y se quejó de ella, ¿verdad? Y en una conversación viendo lo de la tesis, ella me dijo: ¿tú quieres saber por qué? Me hizo saber, nada de lo que me está diciendo me hace sentir culpable, me dijo, porque yo no puedo ser otra cosa, me dijo, que lo que yo no soy. ¿Y sabes qué yo soy?, me dijo. Yo estaba escuchando, la verdad. ¿Qué es? Y me dijo: soy una ministro competente. Y porque soy una ministro competente, me dijo así exijo. Miren, a mí cuando me dijo eso, me destapó un montón de cosas, ¿verdad? Solo eso me dijo y como que me hubiera ministrado 3 horas, no sé. Ahora yo me quedé pensando y dije: cierto, ella no puede hacer algo que ella no es, porque ella actúa acorde a lo que ella es. Incluso cuando ya dentro de la comunicación y todo te das cuenta que es una mujer llena de gracia y de amor. Pero ella también, la universidad le estaba exigiendo que cumpliera en tiempo récord algo, pues, y todos estábamos bajo ahí la misma línea. Pero lo que yo voy con esto es que a medida de que tú entiendes cuál es tu posición, así vives. Es decir, no puede ser otra cosa. Así sientes, así te comportas. En una ocasión se estaba hablando de que habían corregido a alguien, ¿verdad? Y hubo la expresión de alguien que dijo: pobre, porque habían corregido a alguien. Y eso me quedó, de esas palabras que me quedan a mí por alguna razón, ahí me están como rebotando así en la cabeza, ¿verdad? Y yo me recordé de lo que dice la epístola o la carta a los Hebreos, donde dice que en un primer momento la disciplina no puede ser motivo de alegría, pero el fruto de esa disciplina posteriormente hace saber la escritura que es un fruto abundante y de alegría. En otras palabras, cuando tenemos clara nuestra posición, desde ahí vivimos todo en la vida. Si lo que te corrige lo recibes como pobre, pues seguramente lo que debemos hacer es mantener la posición, porque en esa posición no eres pobre, eres un enriquecido. Y aunque en ese primer momento no sea causa de alegría, el fruto seguramente va a producir en justicia abundantemente riqueza en mi vida. Lo que te trato de decir es, así como tú entiendes y comprendes tu posición, desde ese lugar tú ves la vida. Desde ahí entiendes la vida, las circunstancias, las cosas, las situaciones. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, nuestra posición en Cristo es de riqueza espiritual. Estamos enriquecidos. Lo que llega a tu vida como un escenario desafiante no es un instrumento de destrucción, Fernando. Como enriquecido y en tu posición, esto, porque estoy hecho de acuerdo a su propósito, me va a ayudar a bien, me va a afirmar, me va a fortalecer, va a formar su carácter en mí. La paz que sobrepasa todo entendimiento. O podemos vivirlo fuera de la posición, porque a mí, si hay gente mala que le pasan cosas buenas, desde nuestra casa el pasto del vecino siempre es más verde. Pero cuando nosotros estamos en nuestra posición, nosotros estamos entretenidos viendo espiritualmente todas las riquezas espirituales de las que gozamos, y desde ahí vemos, y entonces desde ahí vivimos la vida. Por eso hay un llamado importante y urgente para la iglesia el día de hoy, y es a mantener su posición en Cristo, entendiendo por medio del conocimiento cuál es esta posición. Vamos a ir ahí en Mateo 6, pero versículo 19 al 21 dice lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Ay, pastor, entonces que creamos, veamos que tenemos que vivir en una pobreza extrema. No. Yo lo que te estoy invitando es a que tu tesoro y tu corazón estén en lo eterno. Y cuando están en lo eterno, tú administras mejor la vida aquí en lo temporal. En tiempo, en ministerio, en familia, en cuerpo, en finanzas. Porque entiendes tu posición. Quiero que podamos ver lo que dice, y se los voy a poner aquí en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. Dice: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores, dice, de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea ¿qué? Hallado como fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Vamos a enfocarnos en los primeros dos versículos. Regresemos al 1 y al 2. Téngannos los hombres por servidores ¿de quién? ¿De quién? Y administradores de Dios. Ya vimos todo lo que conlleva la posición en la que en Cristo estamos. Pero ¿sabes cuál es uno de los atributos de esa posición? El ser un administrador de todos los misterios de Dios. No dice dueños. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces, por no tener clara nuestra posición, vivimos como dueños de todo. De mis hijos, de mis padres, casa, de mi... Seguramente vas a ser multiplicado y vas a tener todo eso, seguramente y más. Pero en todo, en la familia, en el tiempo, en el ministerio, en las finanzas, en el cuerpo de Cristo y en el cuerpo humano, tú eres un administrador. ¿Y sabes lo que significa la palabra administrador ya traducido al español? Mayordomo. Somos mayordomos de los misterios de Dios. Cuando nosotros entendemos esta posición celestial, entonces todas las cosas las hacemos como para Dios. El trabajo, los estudios, la familia, el ministerio, la vida. Porque yo soy un mayordomo administrador, pero todo, mucho, poco, todo es de Dios. Y te puedo garantizar que eso va a guardar tu corazón de cualquier afán. Lo que te ha llenado de afán es que tú te sientes dueño, el propietario de todo. Y tú eres un mayordomo de todo, un administrador de todo. Un día vino alguien y me dijo, yo creo que fue hace ya algunos años atrás, incluso salió del país y un montón de cosas, y me dijo, yo creo que a esto Dios me llamó. Y yo tuve la oportunidad de decirle, Dios te llamó a entender tu posición. Lo que tú haces hoy es solamente administración de la posición que tienes en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Si nosotros entendemos nuestro rol celestial, en todo va a ser más efectiva. Usted va a administrar la vida de sus hijos y de su familia como una administradora de Dios, porque entiende que Él es el dueño de sus hijos, de sus nietos. ¿Sí me estoy explicando? Vas a administrar mejor tu hogar cuando no te sientas el dueño de tu hogar, cuando te entiendas que eres un administrador de esta familia que es de Dios. Sí, tienes un rol como cabeza de hogar, como sacerdote, pero eres un administrador. A las esposas también les va a ir mejor cuando entiendan que son una administradora de la familia de Dios, no la dueña de la familia. Por eso dice la Escritura, y todo lo que hagamos, hagámoslo ¿para quién? Para Dios. Entonces esto va a ser más efectiva en el trabajo. Que no me despidan, porque si me despiden, ¿eres administradora de Dios?
Y si Dios así lo dispone, tú haz lo mejor porque eres administradora de Dios. Por eso hay excelencia, ministra competente. Tú haces todo de acuerdo a lo que tú eres. Pero ya si aún haciendo así, a mí me renuevan, me remueven, yo no era la dueña. Yo soy una administradora de Dios. Seguramente Dios me va a colocar en otro lugar donde tengo que administrar. ¿Sí me estoy explicando? Y con esto voy a ir cerrando. Me recuerdo que cuando el Señor me hace el llamado, yo trabajaba en la Corte Suprema de Justicia y estaba en la presidencia. Cuando yo renuncié, las personas sabían de que estaba renunciando por un llamado. Entonces la presidenta se molestó en ese primer momento. Entonces, al molestarse, mandó a pedir que me desalojaran de la oficina que yo tenía, ¿verdad? Bueno, yo me salí. De verdad, se los prometo, hasta el día de hoy yo no me sentí ni ofendido, ni triste, ni mal. Entonces, como me vio tranquilo y varios días como que me mandó a llamar. Me dijo, y bueno, ¿no te pones triste porque te quité la oficina? Entonces le dije, no, porque yo sé que no soy el dueño de esa oficina. Y entonces me recuerdo que se me cayó y me hizo, es que sos, me dijo, porque mi corazón no estaba en la oficina, estaba en lo eterno. Yo estaba siendo movido por Dios, guiado con entendimiento y con conocimiento. Y el último día que me despidieron, porque sí me quería, honestamente, como que me quería mucho la presidenta, ¿eh? Pues chicas, así te quería. Me recuerdo que me hicieron mi despedida y estaban ahí los magistrados llorando. Y entonces me mandó a llamar al final y me dijo, ¿sabes qué me sorprende? Que me doy cuenta que tomaste una decisión sabia e inteligente. Entonces le dije, ¿por qué? Porque puedo notar en ti que estás en paz. Porque cuando uno no decide así, se hace notorio que uno no está tranquilo. Y entonces me terminó abrazando y me despedí, ¿verdad? Lo que yo te trato de decir con esto es, cuando vivimos la vida desde lo eterno, vamos a ser más efectivos. Y de eso precisamente hice mi tesis. ¿Qué tan efectivo es el creyente según la gracia de Dios en el propósito eterno? Y creo yo de verdad que esa efectividad es proporcional a lo que entendemos de Dios, a lo que conocemos de Dios. Y entonces vas a tener bien administrado el tiempo, vas a tener bien administradas las finanzas, vas a tener bien administrado tu cuerpo, vas a tener bien administrado el cuerpo de Cristo, vas a tener bien administrada la familia, vas a tener, porque tú vas creciendo en el carácter de un administrador de Dios. Y eso es parte de nuestra posición. Y entonces, al comprender esto, nos vamos a vivir más afanados de lo que debemos. Mantengamos nuestra posición. Yo me he topado con personas que hace 10 años no tenían tiempo por tal persona, por tal situación, por lo que sea. 10 años después siguen sin tener tiempo, pero ahora ya no por la persona ni por la situación, sino por otra situación y por otra persona. Porque no es afuera. El orden de la posición espiritual, el orden celestial empieza aquí, adentro. Amén. ¿Creen que pudimos comprender un poco mejor sobre nuestra posición? ¿Cuál es la posición correcta? La tenemos en Cristo. Amén. Yo te voy a invitar a que puedas ponerte de pie. Incluso, y te voy a poner un ejemplo sobre las finanzas. Cuando tú entiendes que eres un administrador del recurso de Dios, no andas despilfarrando, pero tampoco te andas endeudando, porque tú sabes que tú administras el recurso de Dios. Entonces pedimos sabiduría, instrucción, que nos instruya de su inteligencia, que no sea un impulso, la necesidad, siempre va a haber necesidad y siempre van a haber situaciones. En este mundo, dijo Jesús, serán afligidos, pero confíen manteniendo la posición, porque yo he vencido a este mundo. Y desde ahí vamos a ser mejores administradores de Dios, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Amén. Gracias, Señor, te damos gracias por tu amor,